Presentamos 24 tarde. Por un nuevo episodio de intoxicación, realizaron marcha pacífica y el Liceo Santa Filomena amaneció tomado. El gobierno restableció la alerta amarilla. 4 lesionados dejó accidente de un microbús en Valparaíso. El conductor perdió el control de la máquina, volcó y aplastó un colectivo e impactó a otros 2. Alerta por diclofenaco. Un estudio asegura que el consumo de este medicamento aumenta el riesgo de problemas cardíacos. En breve vamos a estar conversando con una especialista. ¿Cómo les va? Bienvenidos a las noticias en 24 tarde. Vamos a mostrar de inmediato un microbús que volcó esta mañana en pleno centro de Valparaíso, donde 4 personas resultaron lesionadas y una está grave. Vamos de inmediato con los últimos detalles, los antecedentes que se manejan a esta hora, junto a Natalia Gutiérrez. Natalia. Hola, muy buenas tardes. Un accidente que se produjo pasada las 9:30 de esta mañana allí en la intersección de las calles Rodríguez y Yungay, en pleno centro de Valparaíso, tal como se puede ver en las imágenes captadas por una de las cámaras de seguridad que hay en el sector. Este microbús que viajaba en dirección norte se topó justamente ahí con un camión que transportaba bebidas, un camión de Pepsi que estaba allí en el semáforo. Y claro, en esta velocidad que al parecer llevaba el microbús y también el camión que estaba pasado ya del disco pare, esta micro pasó a llevar al menos a 4 vehículos que estaban en el sector, 3 de mayor envergadura que eran colectivos que estaban estacionados ahí justamente en una esquina frente al Instituto Altuó, que está justo en ese lugar. Al otro lado hay una bencinera y, como les decía, pasó a llevar en su loca carrera a estos colectivos cuyos choferes y acompañantes se encontraban en ese momento fuera de los vehículos. Nos contaba ahí una testigo que tiene un puesto ahí donde vende café, sándwich, que poquito antes ellos habían estado ahí tomando café, ¿verdad? Tomando desayuno. Uno de ellos se encontraba en ese momento lavando el vehículo cuando justamente esta micro pasó volando, como ellos mismos cuentan, por el lugar. No supieron quién resultó herido en ese momento. Poco después comenzaron a darse cuenta de la gravedad, ¿verdad? Una de las personas que se encontraba allí, como les decía, en los colectivos, nos contaba que su amigo estaba al lado de él. Él simplemente atinó a agacharse, no supo qué le pasó a su compañero, luego se dio cuenta de que estaba lesionado. Había otra persona que también está al interior del vehículo, que tuvieron que ir a ayudarlo, sacarlo, que es la persona que se encuentra con lesiones de mayor gravedad. Por supuesto, muchas personas llegaron a ese sector a ver lo que estaba pasando. Muchas personas circulaban a esa hora, por supuesto, imagínense, horario peak, gente que iba a sus trabajos, los alumnos precisamente del DUOC, muchos se asomaron porque escucharon el fuerte ruido del impacto que se produjo con este accidente. Vamos a escuchar ahí justamente lo que nos contaba el compañero de este colectivero que resultó herido y también algunos testigos. Estábamos tomándonos un café con mi compañero Víctor y de repente lo único que veo, siento un frenado y veo la micro volar casi 3-4 metros por encima de mi cabeza. Estaba limpiando su auto y en ese se cruzó el camión, pasó la micro y voló arriba de ellos. Estábamos en clase y de repente escuchamos así un sonido súper fuerte. La velocidad que toman las micros acá, entonces no respetan los cruces. Y claro, suerte que me imagino que no venía como pasajero la micro. Bueno, como les contaba, aquí hay distintas versiones, esto va a tener que investigarse. Nosotros también tuvimos por ahí la posibilidad de conversar con el peoneta, con el ayudante de este camión involucrado. Él nos decía que en ningún caso se habían pasado el disco pare que hay en el lugar, que solamente se asomaron a ver, obviamente, si venía algún vehículo para pasar, pero muchos testigos señalan que no, que ellos ya estaban pasados del disco pare y claro, como además la micro al parecer va a una velocidad excesiva, tuvo que esquivarlo y en esa carrera fue que pasó a llevar estos otros vehículos y al final los más perjudicados fueron los colectiveros que, como les decía, se encontraban en ese momento descansando en el lugar. Un accidente que finalmente dejó 4 personas lesionadas, una de mayor gravedad que se encuentra internada en el hospital Carlos Van Buren. Conversamos con muchas personas que trabajan en el sector y nos decían que esto es recurrente, que no hay respeto por ese designo pare, que se necesita con urgencia un semáforo en el lugar, pasan a mucha velocidad y claro, lamentablemente hoy día las consecuencias fueron mayores. Imagínense una micro volcada que afortunadamente no iba con pasajeros,
Seguramente, si no, sería otra la historia que estaríamos contando. Vamos a escuchar ahí lo que declaraba Carabineros y también bomberos que concurrió a esta emergencia. El bus circulaba por calle Yungay. Al llegar acá a la intersección de calle Rodríguez, lo colisiona el camión en este sentido que trabaja para la empresa Pepsi. Lo colisiona en la parte posterior y esto provoca de que pierda el control del móvil, digamos, del camión, o sea, del vehículo de locomoción colectiva de la micro y colisionara a 4 vehículos colectivos, vehículos menores. Hasta el momento tenemos un saldo de 4 lesionados. Había una persona que estaba con una lesión de mediana gravedad, que estaba al exterior de los vehículos involucrados, por ende fue atendido por bomberos que estaban en el lugar y por personal de la ambulancia. O sea, solo una persona resultó lesionada. Y el segundo lesionado está al interior de otro vehículo, por lo tanto bomberos estabilizó el vehículo mayor, que es el microbús en este caso, para poder retirar a la persona que está al interior de uno de los colectivos. Ahí lo comentaba Bomberos, ¿verdad? Que cuando ellos llegaron ya había una persona que estaba en la vereda, que justamente el amigo de este colectivero con el que pudimos conversar, que nos decía que la micro había pasado por encima de ellos, que él casi no alcanzó a darse cuenta de lo que pasaba con su amigo, hasta que, claro, estaba ahí en la vereda, mucha gente llegó a ayudarlo, a atenderlo, hasta que llegaran las ambulancias, y estaba este otro colectivero, que es el que resultó con lesiones de mayor gravedad, que hubo que sacarlo del vehículo, atenderlo ahí en el sector hasta que llegaran los equipos de emergencia. Ya lo comentábamos anteriormente, lamentablemente hay 4 personas lesionadas, uno de mayor gravedad, pero un accidente que podría haber sido mucho más delicado si hubiesen habido pasajeros en el microbús. Imagínense la velocidad a la que iba, se volcó en el lugar, podríamos tener incluso consecuencias fatales o muchos más lesionados. Un llamado también nos pedían ahí, como les decía, las personas que trabajan en el sector, que usualmente circulan por esa intersección entre Rodríguez y Yungay en Valparaíso, que es necesario que ojalá se pueda colocar un semáforo, porque no es la primera vez que ocurre. Incluso conversamos con un bombero de la bencinera que está en el lugar y nos decía que no es la primera vez, que incluso ellos alguna vez han tenido un vehículo ahí que ha quedado en medio de la bencinera por la velocidad a la que circulan. Así es que bueno, esa es la información entonces. Esperamos que evolucione positivamente los heridos que resultaron de este accidente. Muy buenas tardes. Así esperamos también desde acá. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y un enfrentamiento a balazos ocurrió esta madrugada entre el dueño de un local de comida rápida y delincuentes que quisieron asaltar el lugar. Sí, 2 personas están en riesgo vital. Vamos al contacto con Fabián Collado, quien a esta hora nos tiene todos los detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Mauricio, situación violenta que se generó durante estas últimas horas en la comuna de Maipú, en un local de comida rápida que está ubicado en la avenida Los Rásturis. Estaban atendiendo al público a esa hora de la noche cuando llega un grupo de 4 a 5 sujetos, los cuales piden unos completos. A esto se dedica precisamente este local, por eso es que la cajera inmediatamente les cobra un cierto valor y cuando ella abre la caja registradora inmediatamente es intimidada con armas de fuego por este grupo de delincuentes, donde se genera obviamente una situación muy tensa al interior de este local comercial. Es en ese minuto donde la trabajadora, la cajera, al igual que los otros compañeros de ella, se oponen al asalto, ponen resistencia. ¿Y cómo responden a estos delincuentes? Le percutan 2 disparos, uno en las costillas y otro en una de sus piernas, lo que provoca que quede muy herida, tendida en el piso. Ante esos disparos que fueron escuchados por parte del dueño de este local de comida rápida, él salió inmediatamente en defensa de su personal. De hecho, sacó un arma que tiene debidamente inscrita para poder ser utilizada al interior de este lugar y percutó más de 12 disparos en contra de estos delincuentes. Uno de los balazos llegó en la cabeza de uno de los delincuentes, uno antisocial de 50 años, mientras que otro de 17 años recibió un impacto de bala en su espalda. Quedó tendido, quiso arrancar, pero definitivamente no lo logró. Por eso es cuando llega Carabineros y la ambulancia traslada a las 3 personas hasta el Hospital El Carmen de la comuna de Maipú. La cajera está bajo riesgo vital, cajera de 56 años, al igual que el delincuente de 50 que recibió este balazo en su cabeza. Mientras que el menor de edad de 17 años se encuentra fuera de peligro, pero igual con heridas de gravedad. Todavía no hay una evolución clara, ni positiva ni negativa, en el caso de estas 3 personas. Por eso es que Carabineros ha estado realizando diversos peritajes, principalmente con el fin de poder encontrar al resto de la banda, que en definitiva no se llevaron absolutamente nada de
dinero. Eso sí, hay algunas pruebas que estuvo realizando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros ahí en el lugar con el fin de poder obtener al menos algunas huellas para identificar al resto de la banda. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos a continuación. Dejaron todo el local baleado, lleno de hoyos, todo destruido. Todo destruido. Ellos mismos se dispararon, los tipos, el que iba a salir, porque justo íbamos a cerrar, estaban cerrando, entonces la puerta abierta. Entonces el tipo que iba a arrancar, el que cayó estaba herido, uno de los delincuentes. El propietario del local repele el accionar de estos antisociales y procede a hacer uso de su arma de fuego debidamente inscrita. Tenemos una víctima, una trabajadora adulta, se encuentra hospitalizada con riesgo vital. Los gallos venían con las pistolas en la mano, entonces los chicos al parecer vieron, ellos miraron de adentro, los vieron de acá y ahí ellos se agacharon, empezaron a gritar y los tipos corrieron y se fueron al local de al frente. Según lo que nos contaron, le pagaron al caballero, el que está en la caja, le pagaron con 10.000 pesos, con 2.000 pesos, y cuando abrió la caja, ahí se metieron al tiro. La señora lo único que hizo es hacer esto, no alcanzó a nada y le dispararon al tiro. Se entraron disparando así a quemarropa. Y después cuando venían para acá disparaban para todos lados. Los primeros peritajes por parte de Carabineros buscaron confirmar de que haya sido todo esto en legítima defensa, que haya estado inscrita el arma, lo que se confirmó hasta los últimos instantes. De hecho, el Ministerio Público, la Fiscalía Occidente, quien está a cargo de todas estas pericias, dejó en libertad al dueño de este local comercial, pero a la espera de los peritajes finales ante una posible formalización de cargos por los disparos en contra de los delincuentes, algo que no ha sido descartado en un 100%. Falta, eso sí, estos peritajes que están en pleno desarrollo por parte de Carabineros. Vamos a revisar más información. Nos trasladamos al centro de Santiago. Mucha atención con las imágenes de estas cámaras de seguridad porque corresponden a un local de café Starbucks que está ubicado ahí en la calle Huérfanos, pleno centro de la capital, donde el protagonista que ustedes ven en pantalla es Claudio Castro Parragueso, un delincuente de 50 años y quien iba hasta estos locales para poder asaltar de manera muy violenta, incluso tirando a las víctimas al piso, principalmente para que los trabajadores les entregaran las especies de valor, no tan solo en este local de café, sino también en pizzerías, panaderías que se encuentran en el centro de Santiago. A raíz de esta situación es que Carabineros de la sección investigadora policial de la zona metropolitana estuvo realizando diversos trabajos con estas imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar al sujeto que ya llevaba varios meses operando de esta manera, y se identifica que se trataba de una persona que estaba condenada por diversos delitos. Imagínense que estaba con beneficio de firma mensual, estaba en libertad en estos instantes, pero se acreditaron 6 robos con intimidación y con violencia en este tipo de locales que ustedes están revisando en pantalla. Por eso que quedó detenido y de hecho fue formalizado por este delito que ustedes están revisando y quedó en prisión preventiva. Revisamos algunas declaraciones que entregó Carabineros al respecto. Estuvo recluido 10 años por el delito de robo con intimidación y desde el mes de mayo contaba con el beneficio de la salida, estaba con firma quincenal. Por lo tanto, es una persona que estaba, digamos, acostumbrada a este tipo de ilícito. Por lo tanto, él manejaba un poco las técnicas. Por lo tanto, cuando ingresaba a los locales comerciales lo hacía de alguna manera con algunas técnicas de disfraz, se teñía el pelo y una vez que ingresaba amarraba con los cordones los zapatos a las víctimas de manera tal de permitir que él pudiese trabajar tranquilamente, por decirlo de alguna manera, en el interior de los locales comerciales donde sustraía particularmente la recaudación de la misma tienda. Bueno, es parte de los antecedentes que está recopilando Carabineros. Son 6 delitos, son los que se pudieron acreditar, pero podrían haber ocurrido mucho más, principalmente en locales de comida rápida del centro de Santiago. Siempre nos quedamos en el mismo sector, pero ahora revisamos otro delincuente, el cual fue sorprendido durante las últimas horas asaltando, robando con la técnica del torero. ¿Qué es lo que significa esto? Iba hasta las multitiendas, principalmente de la de Paseo Ahumada, donde iba con una chaqueta en su brazo, como ustedes están revisando en las imágenes de las cámaras de seguridad. Se acercaba mucho a las personas, principalmente
a lo que era más vulnerable para él, que eran las mujeres, los adultos mayores. Es en ese minuto donde, desapercibido, escondía su mano con la parca que él mantenía y así se metía adentro de las carteras y adentro de los bolsillos de las personas para robar sus celulares, sus billeteras y sus diferentes especies de valor. A raíz de esto mismo que ocurrió en una multitienda ITES que está ubicada en el centro de Santiago, en el Paseo Ahumada, que Carabineros comenzó a realizar los trabajos y así como pudo identificar a Brian Garrido Arzola, de 27 años, que imagínense que a sus 27 ya había sido detenido en más de 76 ocasiones e incluso tenía 3 órdenes de detención vigentes por los delitos de robo en lugar habitado y robo por sorpresa. O sea, estamos hablando de un delincuente avesado que a sus 27 años ya más de 70 veces había estado en la cárcel en manos de Carabineros. Revisamos antecedentes que nos entregó Carabineros. Particularmente esta persona utilizaba esta técnica de seguimiento de víctimas o posibles víctimas. También aprovecha un poco la aglomeración de personas o los horarios que tiene más comercio el centro de Santiago, específicamente el Paseo Ahumada, y en esa instancia esta persona procede a efectuar este tipo de delitos. Tiene antecedentes anteriores y previos por robo con intimidación, robo con fuerza, robo con bienes nacionales, por lo tanto una persona que ya se maneja en el ámbito del AMPA, en el mundo del AMPA en este tipo de delitos, por lo tanto es reiterativo, por lo tanto estaba siendo seguido desde un tiempo por el personal de la CIP y a raíz del proceso investigativo el día 10 fue sorprendido en flagrancia y logró ser detenido. Bueno, el llamado es al autocuidado a las personas, mucha atención con la gente que se acerca a cada uno de nosotros, porque cuando los delincuentes se aprovechan es precisamente en centros comerciales, en el metro y en otros lugares donde hay mucho público, es ahí para poder robar las especies de valor, algo que han sufrido muchas personas, obviamente, justo cuando están en este tipo de puntos que son muy vulnerables para ser, en definitiva, víctimas, lamentablemente, de este tipo de delitos. Andrea Mauricio. Fabián Collado, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Y un trato humillante recibió un joven en silla de ruedas, todo esto en la comuna de Lo Espejo. Se burlaron de él, lo maltrataron físicamente y luego lo botaron al suelo. Ahora los vecinos hacen una campaña para denunciar a los culpables. Las imágenes sorprenden, demuestran una vez más el poco respeto y tolerancia. Los gestos son claros, simula montar un caballo, sus amigos son espectadores y aportan con burlas y risas. Lo que sigue es aún peor. Son criminales, esos tontos. Tienen la mente turbada con esos pitos. Andan mal. Impotencia, rabia y también no haber estado aquí para haberle prestado la ayuda. Fue horrible, espantoso, porque ver a esa persona bloqueada ahí sentada sin poder hacer nada. Ocurrió en Lo Espejo, pasaje 21 Sur con La Habana. Los vecinos están indignados, no entienden por qué agreden y humillan de esa forma a una persona en silla de ruedas. Él es Leonardo Ríos Ríos, conocido como Leito. Recorre cada día las calles de la población José María Caro en su precaria silla de ruedas. Está desgastada, no fue diseñada para uso permanente. Muy amigo el Leito, pero es bien like, como te digo, pero no... También en el fondo también él la sufre. Pasa, no me molesta a nadie. ¿No molesta a nadie? No. De hecho, él pasa, saluda y sigue su camino, ni siquiera molesta. Vive a una cuadra de donde ocurrió la agresión, lo hace con su tía, recibe una pensión de invalidez de poco más de 100.000 pesos, complementa sus gastos pidiendo dinero en la feria, le cuesta expresarse, padece un grado de deficiencia cognitiva. La escena es clara, aparece una persona riéndose a carcajadas, una mujer que a pesar de ver todo no ayuda. Un 23,9% de las personas discapacitadas en Chile dice que se ha sentido discriminada. Denuncien este tipo de discriminaciones y no se queden impávidas mirando y riéndose mucho menos. Además, hay una caída importante que podría haber generado alguna lesión, no sé, en la cabeza. El municipio de Lo Espejo anunció apoyo jurídico para estudiar una eventual denuncia. Se desconoce quién agredió a Leonardo de esta forma. Está con capucha y gorro, una crueldad que sorprende y que podría haber tenido consecuencias mayores. Y tras un nuevo episodio de contaminación en Quintero, vecinos realizaron una protesta bloqueando esta mañana la ruta F30. Claro, piden una pronta solución mientras que las clases continúan suspendidas. Vamos con Marcelo Álvarez, quien tiene todo lo ocurrido durante esta jornada ahí en la zona. Marcelo, buenas tardes. Exactamente, Mauricio, buenas tardes. Nosotros estamos a esta hora
de la tarde aquí en el sector de Loncura, donde se encuentra precisamente el terminal de Oxiquín. Ha sido el punto donde han llegado los vecinos de Ventanas y Puchuncaví, que se han estado manifestando durante toda esta jornada en la ruta F30, que divide precisamente ambas comunas y donde se encuentra el complejo industrial que es indicado como el responsable del tercer episodio en menos de 2 semanas de contaminación que puso en riesgo a más de 100 personas que terminaron en el hospital de Quintero durante la jornada de ayer. Muchos de ellos hoy día ocuparon también la ruta F30 para bloquear básicamente el camino y exigir respuestas claras de la autoridad respecto a qué tipo de contaminante es el que ha estado perjudicando la salud de la gente acá y también cuál es la empresa responsable de este hecho. Para ello resulta inexplicable e impresentable que el Estado de Chile no tenga claridad a más de 2 semanas de lo ocurrido en los 2 primeros incidentes respecto de quién pudo haber sido el causante de la contaminación y de qué tipo de agente, qué contaminante es el que ha puesto en riesgo la vida de la gente en este sector. Llaman a la autoridad a ser seria y estricta en el cumplimiento de las normas medioambientales y hacerlas aún más estrictas para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir acá en la mal denominada zona de sacrificio por parte de las empresas que se encuentran ubicadas en este sector. Esta mañana, como les decía, estuvieron ahí en la ruta F30, bloquearon un rato el camino, dejaban pasar a los vehículos menores, pero los camiones ligados a la actividad industrial no pudieron pasar. Vamos a escuchar lo que nos dijeron durante esta jornada acá en la ruta F30. Bueno, la movilización es por el sentido de que la autoridad nos han dado una respuesta convincente a la comunidad, ni sabemos realmente nosotros que no tenemos los equipos de medición, ellos que los tienen, ni siquiera ellos saben, el Estado de Chile no sabe lo que sucede acá. Es un problema tremendo que hay con estas grandes empresas que se están colocando acá. Tenemos un camino alternativo que es por Valle Alegre que sale a Puchuncaví. Ese camino jamás le han puesto un poco de pavimento para la gente que viaja desde la Ligua. No le vemos ninguna solución, pues si estas cosas son estatales y lo único nomás que queremos es que cambien los estándares para contaminar menos, que inviertan. Claro, la gente dice que no hay problema con que estén las empresas aquí, pero que inviertan lo que corresponde, ganan mucho dinero y perfectamente podrían implementar tecnología de punta, como la norma europea, que hace muy estricta las emisiones de contaminantes. Nadie se opone al progreso, nadie se opone a la actividad industrial y al trabajo que dan en esta zona, pero de manera limpia y responsable. Hoy día en la mañana también tuvimos la oportunidad de estar ahí en el centro de Quintero, donde los alumnos del Colegio Santa Filomena, muy de madrugada durante la jornada de ayer, se tomaron precisamente el colegio porque ellos exigen un ambiente libre para volver a las clases. Recordemos que durante la jornada de ayer se levantó la alerta amarilla. La idea era que los estudiantes de las comunas de Puchuncaví y Quintero regresaran a clases. Sin embargo, durante la mañana se empezaron a dar una serie de problemas de salud en algunos alumnos que terminaron con más de un centenar de personas, adultos mayores, estudiantes e incluso niños que no fueron a clases, complicados de salud y en atención de urgencia en el hospital de Quintero. Los jóvenes dicen que ellos no están dispuestos a volver a clases si no existen las garantías de que el ambiente está respirable, sano y que no van a sufrir ningún incidente más en contra de su salud. Escuchamos. No podemos seguir así, exigimos garantías y no soluciones momentáneas, porque ya vieron de que nos suspendieron las clases como por 1 semana aproximadamente y volvimos a clase y nos encontramos con lo mismo. En lo personal nosotros no nos sentimos nada, digamos, por lo tanto creemos que puede ser algún tipo de continuidad de la situación de contaminación de los días anteriores. Un nuevo día de suspensión y desconocemos, digamos, cuántos días si se van a aumentar o no. Por lo tanto, implica necesariamente una nueva recalendarización de todas las actividades que vienen de aquí hasta fin de año, lo cual lo hace bastante complejo. La garantía que nosotros exigimos es la homologación de las normas a los estándares que exige la OMS, la paralización del parque industrial hasta no establecer quiénes fueron los responsables de este y los otros eventos anteriores, Ley especial Quintero Puchuncaví y el cierre inmediato y definitivo de las termoeléctricas a carbón. Esas son nuestras garantías. Claro, son las garantías que pide la población de Quintero y Puchuncaví para retornar a la normalidad. Durante la jornada de ayer también estuvieron acá los diputados pertenecientes a la Comisión de Salud. Han señalado que hay problemas graves de salud en la gente, producto básicamente
de las malas condiciones de contaminación que se producen en este sector y que ponen en riesgo, por cierto, la salud de toda esta comunidad que tiene cerca de 60.000 habitantes entre las comunas de Quintero y Puchuncaví. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Juan Luis Castro, presidente de la comisión, a propósito de decretar zona de emergencia ambiental para toda esta zona aquí en la costa norte de la región de Valparaíso. Que Quintero es una localidad, al igual que Puchuncaví, que debiera ser decretada como zona de emergencia sanitaria. ¿Qué significa esto? Significa recursos adicionales, amplio poder a las autoridades de salud y medio ambiente bajo las órdenes del intendente para disponer el traslado, ejecución e incorporación de dotaciones de personal sanitario, de inspectores, de monitoreos que hoy día claramente están en falencia en la zona. La suspensión de todas las faenas industriales de las 18 industrias que están ahí instaladas, porque no puede ser que se suspendan los colegios y no se suspenda la faena industrial, que es la que emana los contaminantes. Claro, los profesores de Puchuncaví en este caso están diciendo lo mismo. Resulta increíble que se suspendan las clases de los alumnos de las dos comunas y no se suspenda ninguna actividad industrial acá. Nosotros los vamos a dejar, nos vamos a seguir acompañando a los profesores que han estado marchando en la ruta F30, también aquí en el sector de Loncura, para exigir también un ambiente sano y saludable para que los estudiantes puedan retornar a clases lo antes posible y vuelva la tranquilidad a los hogares de Quintero y Puchuncaví. Andrea, Mauricio. Sí, Marcelo, recordar entonces que esta tarde hay un nuevo comité operativo de emergencia, ¿no? Un nuevo COE que debiera dar alguna claridad por de pronto respecto de qué es lo que va a ocurrir con las clases, respecto de estas eventuales mediciones, qué es lo que debiera ocurrir en el curso de esta tarde en estas y otras materias. A esta hora, por ejemplo, el intendente regional está en el hospital de Quintero en un consejo médico, seguramente para interiorizarse respecto de cuáles son las últimas novedades que existen respecto de si ha ido o no o han acudido más pacientes afectados con la contaminación. Nosotros tenemos información de que ha sido muy reducido, casi nadie ha ido durante esta jornada y se prevé que a eso de las 5 de la tarde se realice un nuevo COE, un comité de emergencia, en el que asistiría el subsecretario de Medio Ambiente para tomar medidas concretas en terreno respecto a si se vuelve a clases o no y quiénes van a ser los encargados de determinar qué contaminante es el que ha estado afectando, como decía, a gran parte de las comunidades de Quintero y Puchuncaví, acá en la zona de sacrificio. Claro, y entregar al menos la información certera y la garantía de que esto no va a volver a repetirse como ocurría el día de ayer cuando recién reanudaban las clases. Muchísimas gracias, Marcelo, por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes, seguimos en contacto. Bueno, y de hecho más adelante vamos a estar ampliando toda esta información con un especialista. Nos va a acompañar el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y experto toxicólogo, para indagar también respecto de las causas posibles de todos estos episodios, tanto en Quintero como Puchuncaví, pero también saber cómo identificar una intoxicación. Claro, cuáles son los efectos en el corto plazo, también qué pasa en el mediano y en el largo plazo con estas comunidades. Vamos a estar conversando en unos momentos aquí en 24 tarde. Bueno, avanzamos mientras tanto a otras noticias. No hubo hospital, médicos ni enfermeros. Sí hubo una micro, un chofer y pasajeros. Así fue el parto de una mujer de nacionalidad haitiana. En pleno trayecto de Valparaíso a Quintero, dio a luz asistida por quienes viajaban junto a ella. Uy, bien, hoy polvo. ¿Qué es? Niña. El paramédico la sostiene envuelta en papel aluminio. Intenta darle calor a esta recién nacida. Acababa de llegar a este mundo a bordo de un bus en la comuna de Quintero. Aparentemente se habría adelantado su fecha de nacimiento. Papá gritaba que no era el tiempo de nacer todavía, pues, que nació antes de tiempo. Sí, que ellos andaban haciendo los trámites en Viña y que había nacido. Camina como si nada. Estos son registros a solo minutos del parto. Joven haitiana fue trasladada al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Pasajeros solo escucharon un grito y cuando se percataron, la pequeña ya había nacido. Ahí nació. La niña venía sentada allá,
el pololo acá, un grito, y cuando miro para atrás me avisan los pasajeros que está teniendo una guagua la niña. Es poco la comunicación que se obtiene en el lugar debido a su lenguaje, que generalmente hablan creole, pero se dan a entender que eso es lo bueno. El conductor fue testigo de todo. Con 12 años en el gremio del transporte nunca había vivido algo así. Ni siquiera se percató que la joven estaba embarazada. De pronto se encontró con la sorpresa. No, yo no la vi embarazada, no me percaté de eso. Algo impresionante, imagino una guagua arriba de la micro. Entonces algo que nunca lo viví o me imaginé que lo podía vivir. Me gustaría tomar contacto con ella porque como esto es algo tan inédito acá en esta institución, queríamos otorgarle un pase liberado para que ella por lo menos pueda viajar a los controles de la guaguita, todo, que tenga un tiempo determinado para poder moverse sin problemas en nuestra línea de buses. Madre e hija se encuentran internadas y en buen estado, después de tan sorpresiva llegada de la bebé a este mundo, dejando más que claro que el idioma no es una barrera cuando de amor se trata. Y más de 1000 especies extraviadas o abandonadas en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez están siendo rematadas por la Dirección del Crédito Prendario, popularmente conocida como la Tía Rica. Vamos con Dani Linares, quien tiene a esta hora todos los detalles. Dani, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un remate solo para valientes. Así lo ha titulado el propio ministro del Trabajo que nos acompaña esta tarde con lo que tenemos en imágenes, ¿no? Maletas que han quedado extraviadas en el aeropuerto, ministro, y que hoy ya están dispuestas para que las personas puedan revisar y mañana ser subastadas a través de la Tía Rica con un fin social. Esto también dinero que va directamente a la Municipalidad de Pudahuel. Así es, pues remate para valientes, porque lo que ustedes ven aquí son maletas cerradas, nadie las ha abierto. Entonces mañana en el remate, al que invitamos a toda la gente que nos está escuchando y que tenga buena suerte, usted apuesta, se adjudica todo un lote de maleta y no sabe lo que hay adentro. En remates anteriores personas han pagado 300.000 pesos y adentro se han encontrado relojes de 5 millones de pesos o se han encontrado poleras de futbolistas íconos, que para ellos vale mucho más que lo que pagaron, se han encontrado computadores. Hoy día también vemos aquí que entre las cosas que se van a rematar van a haber parapentes. Démosle una vuelta, pues, ministro. Vamos avanzando, caminemos para allá para que vamos mostrándole a la gente los productos que hay. Los pueden venir a ver, va a estar disponible hasta las 5 de la tarde todos estos lotes para que ustedes puedan revisar cuáles son las posturas, también cuáles son los que más le llaman la atención. También nos acompaña el director de la Caja de Crédito Prendario, o la Tía Rica, como usted lo prefiera. Director, ¿cuáles son las condiciones del remate? ¿Con cuánto dinero tengo que partir yo para poder llevarme este lote, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos distintos lotes, acá hay 1077 especies que las agrupamos en 66 lotes. Las posturas mínimas parten desde los 30.000 pesos hasta los 100.000 pesos, que es en el caso de las maletas, y es de las más variadas índoles de cosas. Nosotros lo tratamos de agrupar por pertinencia. Tenemos el lote, por ejemplo, acá, donde está el marco de esa bicicleta de competición, que son la mayoría de cosas relacionadas con el deporte. Tenemos otro lote donde hay un parapente, donde hay snowboards, donde hay esquís, y artículos deportivos. También tenemos un lote que tiene guitarras, que hay guitarras de media y alta gama también, coches de guagua, sillas para el auto de guagua, cajas que quedan también abandonadas por concepto de encomienda. En fin, lo que normalmente la gente lleva consigo cuando viaja en avión, pueden encontrarlo el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en Matucana 33, acá en dependencias de la Tía Rica, y solo se necesita cédula de identidad, ser mayores de 18 años, traer dinero en efectivo o bien un valevista para poder pagar los lotes que se adjudique la gente. Ahí están los datos claritos respecto al remate. Me dijeron que el subsecretario también sabe de guitarra. Vamos a ver al tiro los precios de estas guitarras, porque las posturas mínimas para la guitarra son 50.000, director. 50.000 la postura. 50.000 la postura acá. A ver, echémosle un ojo. ¿Cuánto cuesta esta guitarra, subsecretario? Esta guitarra en el mercado nueva debe valer sobre los 300.000 pesos. Imagínense, aquí por 50 lucas se la puede llevar. Esta otra guitarra, para los que tienen niños, se recordarán la película Coco, ¿no? Claro, claro. Muy similar a la película Coco. A ver, vamos a ver una probadita. Yo no tengo la habilidad del ministro. Vamos a echarle la culpa a la guitarra que está desafinada, pero eso obviamente se puede solucionar. Como decía el director, es una muy buena oportunidad, es un remate solo para valientes, un remate a maleta cerrada, remates que parten los 30.000 o los 100.000 pesos los lotes y pueden llevarse desde notebook,
computadores, celulares, relojes, o sea, va a depender de la suerte que tengan. Oiga, director, hay aquí productos porque más de a uno se le puede haber quedado algo en el aeropuerto. Si yo lo reconozco, por ejemplo, y puedo demostrar que es mío, ¿puedo pedírselo a la tía Rica para que no sea rematado? Efectivamente, aquí hay un procedimiento que implica la publicación en 3 meses diferentes en un diario de circulación nacional del listado completo de las especies que nosotros tenemos disponible para subasta. Luego de la última publicación nosotros debemos dejar pasar un mes más, es decir, esto está acá con nosotros por 4 meses y hasta el momento mismo de la adjudicación la persona que reconozca su especie puede venir a reclamarla acá a la tía Rica y nosotros por supuesto que nos coordinamos con la Municipalidad de Pudahuel y en oportunidades anteriores hemos devuelto las especies a sus propietarios que por supuesto tengan la posibilidad de acreditar efectivamente que la especie es de su dominio, le pertenece. Perfecto, voy a darme una vuelta, más de algo debe ser mío, yo dejo las cosas tiradas en cualquier parte. Ministro, doblemos la apuesta para que la gente se entusiasme, venga mañana. ¿Qué podemos ofrecer? Muy simple. Aquí ofrecemos, como este es un remate para valiente y nadie sabe lo que hay dentro de la maleta, porque nadie la ha abierto nunca, aquella persona que saque o se adjudique la maleta y ella descubre que es la que tiene más valor, vamos a premiar el subsecretario y el ministro con un asado 18ero familiar para que tenga la máxima suerte. Ojalá que esto anime en las fiestas patrias a mucha gente a venir mañana, porque esto es una verdadera apuesta. Si abro la maleta y encuentro que adentro hay algo de mayor valor, llamo al director, él lo va a poner en la lista y vamos a ver, la que tiene la apuesta ganadora se va a ganar un asado 18ero para toda la familia. Subsecretario prepara y usted le da los platos. Yo aporto las cosas. Está bien. Pero las cosas por lo menos. Oiga, ese es un incentivo. Estas fiestas patrias las celebramos en equipo. Así que y la prensa está tiene 2 veces para ganar. Gana la maleta y gana el asado. Vamos, hecho la invitación entonces. Mañana, 10 de la mañana, puede venir a rematar estos productos, más de 1.700 que están disponibles en la tía Rica. Además, también el incentivo del asado si se lleva la maleta más suculenta, ¿no? Con los mejores premios al interior en el caso del dinero que usted ponga para esa apuesta. Muy bien, muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Gracias, Dani. Buenas tardes. Y esta mañana nuevamente se registraron incidentes en un establecimiento educacional de la comuna de Santiago, esta vez en el Liceo Darío Salas. Paralelamente, la ministra de Educación anunció un proyecto de ley para dar nuevas atribuciones a directivos de colegios frente a estos hechos. Vamos al contacto a esta hora con Valentina Reyes, quien tiene más detalles. Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, partamos revisando lo que ocurrió en el Liceo Darío Salas. A las 11 de la mañana, más de 100 estudiantes salieron del establecimiento a cortar la calle. Esto se suma, recordemos, a algunos incidentes que vimos en el Instituto Nacional y también en el Liceo de Aplicación. Un grupo de 30 personas aproximadamente empezó a enfrentarse con carabineros, a arrojar objetos contundentes, a generarse diferentes desórdenes. Carabineros logró detener a 2 personas, todavía no se sabe si pertenecen o no al Liceo Darío Salas. Desde la Municipalidad de Santiago nos decían que con el Liceo Darío Salas tienen un petitorio resuelto, mientras que desde el establecimiento decían que todavía hay demandas por resolverse, por conversar con la Municipalidad de Santiago. Tránsito cortado en Avenida España, también desde Alameda hacia el sur, para resolver lo que estaba pasando en el Darío Salas. A esta hora ya está todo normal, tránsito restablecido luego de los incidentes que estamos revisando. Vamos a ver lo que dijo Carabineros y también lo que dijo la intendenta sobre este nuevo episodio de desórdenes en liceos de la comuna de Santiago. Salieron alrededor de 120 alumnos, de los cuales alrededor de 30 encapuchados, lanzando pedradas, lanzando bombas tipo molotov contra el personal de Carabineros, por lo tanto se activan los protocolos de acuerdo a lo que está establecido. Y a raíz de ello se logró la detención de 2 menores de edad, los cuales en estos momentos están siendo verificadas, ¿cierto?, las características y los motivos de su detención. Lamentablemente, y lo tenemos que decir con dolor, esto se está haciendo habitual. Los cortacalles en los diferentes liceos emblemáticos están siendo pan de todos los días. Fuerzas especiales y obviamente Carabineros está actuando para restablecer el orden público en cada una de las oportunidades. Y información oficial de Fuerzas Especiales nos habla de que en el último tiempo hemos tenido 96 detenidos y más de 500 bombas molotov. Lo cierto también es que estamos avanzando hacia la detención.
Ahí estaba la intendenta entonces. Ella se encontraba en el Ministerio de Educación, lo decíamos al comienzo de este despacho. Desde el Ministerio anunciaron medidas para que los directivos tengan más atribuciones a la hora de expulsar a alumnos o cancelar su matrícula. Pero esto bajo ciertos casos. Estamos hablando de hechos graves que son uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas, envío, activación, lanzamiento, detonación de bombas o artefactos explosivos y agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. Recordemos que ayer el alcalde Alessandri decía que le faltaban atribuciones como sostenedor para sancionar a estos alumnos que son identificados como los responsables de estos desórdenes. Vamos a revisar lo que dijeron las autoridades del Ministerio de Educación. Aquí no estamos hablando de estudiantes con problemas de conducta, a los cuales obviamente toda la comunidad educativa se hace cargo y para eso están los manuales de convivencia. Aquí estamos hablando primero de cómo protegemos la seguridad de nuestros profesores, que es una cosa que es fundamental en todos los hechos que estamos viendo. Tenemos a padres reclamándonos todo el día y con todo el derecho que no se atreven a mandar a sus hijos a los establecimientos por temor. Por lo tanto, la primera medida que nosotros estamos tomando es que los directores tengan las herramientas para recuperar y restaurar la seguridad en los colegios. Este proyecto de ley es el sentido común puesto por escrito. El sentido común puesto por escrito. ¿Cómo no va a ser natural que un director de un establecimiento público, que lo pagamos todos nosotros, incluso ustedes con sus impuestos, frente a hechos de violencia extrema, puedan decretar la expulsión? Ahí estaba el alcalde, que como lo decíamos el día de ayer ya pedía más atribuciones, se envía este proyecto y se pidió al Congreso que lo apruebe de manera oportuna y rápida para que los liceos se puedan tomar medidas contra los responsables de estos tres tipos de hechos que nombramos. Son hechos graves, no es por cualquier razón que se podría expulsar o cancelar la matrícula rápidamente. Bien, Valentina Reyes, muchísimas gracias por toda la información, seguimos muy atentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tal como lo habíamos anticipado, queremos analizar más de lo que está ocurriendo a esta hora en la zona de Quintero y Puchuncaví y particularmente cómo han sido afectados o pueden seguir siendo afectados los habitantes de esa zona tras los nuevos episodios de contaminación. Estamos ya en contacto con el expresidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Lo primero, preguntarle, Mauricio, doctor, respecto a lo que ha venido pasando en Quintero y Puchuncaví, si es que hay una sintomatología clara, es decir, si uno a partir de los síntomas que han presentado especialmente niños en edad escolar, uno podría determinar qué es lo que hay detrás. No es muy fácil porque han habido síntomas un poquito divergentes en algunos casos. Sin embargo, si partimos por la parte respiratoria, si una persona tiene picazón en los ojos, picazón en la nariz, ardor en la tráquea, tos o crisis obstructivas, uno tiene que pensar en gases irritantes. Y uno de los gases irritantes que producen, por ejemplo, las refinerías es el dióxido de azufre, que ha sido encontrado ya en otras oportunidades. Si uno piensa, por otro lado, en otros síntomas, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y una cosa muy rara que está apareciendo que es parestesia. Eso es una cosa que los niños no pueden inventar, hay que creerles. Es decir, sensación de hormigueo en la pierna o que se le duerme una pierna o que se caen. Más bien hay que atribuirlo, por ejemplo, a hidrocarburos de tipo aromático. ¿Qué son esos? El benceno, el tolueno, que desgraciadamente también están presentes en estas plantas químicas y obviamente que son derivados del petróleo. Por lo tanto, tienen que ver también con las refinerías de petróleo. Sí, ahora, es decir, doctor, ¿sí? ¿Cómo es el examen en la práctica? Porque también a muchos les ha llamado la atención, y usted nos podrá decir también como expresidente del Colegio Médico, respecto de si el personal es el adecuado, el que está allí en términos de su especialidad, si están los equipos suficientes. ¿Esto es a través de un examen de sangre que se realiza y cuánto tiempo podría demorar el determinar si hay intoxicación o no, por ejemplo? Esa es la pregunta que se están haciendo todos los pobladores también de la zona. En el caso de los hidrocarburos aromáticos, el examen debería hacerse en orina y buscando metabolitos de la sustancia, porque ya como han pasado tantos días, no se va a encontrar la sustancia madre, por así decirlo. Y de hecho en toxicología es mucho mejor examinar la orina, el pelo, la uña, para encontrar rastros de lo que hubo en el pasado, porque aquí son episodios que pasan muy rápidamente y no dejan un rastro actual. En el caso, por ejemplo, del arsénico, que también se ha discutido,
el examen tiene que ser en orina, no se saca nada con hacer en sangre, porque el arsénico tiene una vida media muy corta. Sin embargo, por la orina sí se elimina por muchos días. Perdón, ¿y los resultados son inmediatos? Los resultados en arsénico son inmediatos. En Chile lo hacen muchos laboratorios. De hecho, el Instituto de Salud Pública de Chile lo hace para todo el sistema público. Y se mide en orina el arsénico, el mercurio. O sea, doctor... En el caso del plomo, Sí. tiene que ser en sangre, por ejemplo. Para diferentes tóxicos hay diferentes lugares donde es más ideal tomar el examen. Y por lo mismo, frente a esta situación donde todavía no tenemos claridad respecto a cuál es el origen del problema, la recomendación sería hacer todos estos exámenes a cada uno de los pacientes que llegan con algún síntoma hasta los centros asistenciales. Eso es una muy buena pregunta y lo hicimos en Arica, Andrea. Yo trabajé en Arica en el centro de pediatría ambiental y lo que hacíamos primero era una entrevista por un pediatra o por un médico de medicina interna al paciente. Una vez que tú haces la entrevista y le preguntas los síntomas, que era lo que estábamos conversando, eso orienta al médico qué exámenes tomar, porque es imposible hacer todos los exámenes. Nosotros en la Católica hacemos un examen que se llama ToxiLab, que es bien general y es en orina, pero generalmente es para medicamentos, para drogas y ese tipo de sustancias. Aquí hay que orientar al laboratorio. Yo creo que es mejor hacer exámenes de orina cuando estemos orientados hacia arsénico, hacia mercurio, hacer exámenes de sangre cuando estemos orientados hacia plomo y hacer exámenes de orina también para metabolitos cuando estamos orientados hacia hidrocarburos de tipo aromático. Y eso tiene que ser evaluado obviamente por un especialista que examine a la persona y converse con la persona. Doctor París, sin ánimo de minimizar lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví, hay quienes se preguntan si hay gente más expuesta o propensa, digamos, a este tipo de tóxicos, porque hay quienes no se explican cómo, por ejemplo, en un mismo curso hay niños que se sienten mal y otros que no. Algunos se preguntan también qué se saca, por ejemplo, con suspender clases si la gente sigue viviendo en el mismo sector. La verdad es que sí, en toxicología hay personas más expuestas o hay personas más susceptibles, como dices tú, a ciertas sustancias, porque depende mucho también de la capacidad metabólica que tenga la persona. Además, hay que reconocer que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, en general, son mucho más susceptibles a todo lo que significa tóxico. Por eso yo he insistido mucho tiempo en crear unidades de pediatría ambiental. Pero obviamente todos los organismos no reaccionan igual a un tóxico. Es decir, doctor, ¿tiene sentido el hecho de que sean principalmente los escolares los que se han visto afectados en las últimas semanas por esta situación? Lo que yo pienso, Andrea, que esa es una pregunta difícil de contestar, pero lo que yo pienso es que siempre hay que creerle a la persona, siempre hay que creerle al niño o al paciente. Pero una vez que tú lo examinas y lo interrogas, debes tomarle un examen para confirmar o descartar, y eso quizás es lo que ha faltado, porque si tú le muestras el examen que le dice, mire, le hicimos este examen o estos exámenes y usted tiene que estar tranquilo porque no tiene nada, eso es lo que falta quizás. O sea, no al revés, doctor, porque lo que denuncian muchos vecinos de las últimas horas, especialmente en el episodio de ayer, es que llegaban a los servicios de emergencia o al hospital y que allí les decían que estaban inventando prácticamente, que estaban sugestionados y que no tenían nada, pero antes de realizar cualquier tipo de examen. Eso es un grave error. Eso en medicina es inaceptable desde mi punto de vista. Tú tienes que primero interrogar al paciente, examinarlo y tomarle un examen que te sirva para descartar o para confirmar. Fíjese que eso tiene incluso una implicancia médico-legal muy grave, porque si esa persona le dice, mire, usted está inventando, y después le toman un examen y le sale algo positivo, que ha pasado con otras enfermedades, es gravísimo para el profesional de la salud que dijo que la persona estaba inventando. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente, lo primero de todo creerle al paciente, pero también interlocutar con él y decirle, mire, le vamos a hacer estos exámenes y aquí le vamos a demostrar que si usted tiene el examen negativo para que quede tranquilo o tiene positivo para que le demos un tratamiento. Doctor París, en medio de todos estos días también nos han escrito psicólogos, incluso algunos psiquiatras, que plantean la posibilidad, yo no sé qué opina usted también como experto toxicólogo, de contar justamente con psicólogos y con psiquiatras en el Hospital de Quintero o en los lugares donde se atiende a la gente, justamente para tener un diagnóstico completo y descartar de plano que esto, como señalan algunos, pueda ser un tema psicosomático, por lo menos entre parte de la población.
Yo creo que más que para descartar, Mauricio, el equipo psiquiátrico y psicológico, los psicólogos son muy importantes, es para hacer contención, porque a la gente hay que escucharla, hay que explicarle las cosas y tratar de sacarle todas las dudas, y yo creo que eso contribuye mucho a la tranquilidad. Cuando ocurrió hace muchos años atrás lo de Nogales, Puchuncaví, hubo que cambiar la escuela de la Greda, yo fui a dar charlas allá, íbamos a dar charlas, y la gente increíblemente cuando tú le explicas, tal como le haces una clase a un alumno, cuando tú le explicas con claridad y con altura de miras, ellos entienden. Y quizás también eso es lo que ha faltado, un poco más de comunicación, pero explicando el efecto de los tóxicos para que la gente diga, ah, sí, yo no tengo ninguno de esos síntomas, me quedo tranquilo, o no, tengo este síntoma, por favor, entonces háganme este examen. Yo creo que, desgraciadamente y afortunadamente en Chile lo podemos hacer, hay que avanzar en ese sentido. Doctor París, ¿puede ser cierto o otra de las posibilidades, lo que mencionaba hace algunos días el ministro de Salud, Emilio Santelices, que habló de olores ofensivos que generan cierto malestar, pero que no son tóxicos o contaminantes propiamente tal? Desde el punto de vista médico, se lo pregunto porque sabemos que después el ministro salió a explicar a través de un comunicado que no quiso bajarle el perfil a la situación, pero desde el punto de vista médico, ¿es posible eso? Existen antecedentes, Andrea, cuando ocurrió el accidente en la planta de La Farfana, que es una planta que trataba aguas hervidas, no sé si se acuerdan, a lo mejor Mauricio se acuerda porque es mayor, y fallaron las bacterias y salió un olor nauseabundo que produjo muchos problemas en la población. Pero ahí la Corte Suprema falló a favor de los pobladores, o sea, le encontró la razón de que los olores nauseabundos y molestos le producían problemas a la persona y por lo tanto fueron compensados económicamente incluso. Por lo tanto, claro, ahí hay un componente que al ingresar al organismo produce malestar, produce vómito, produce molestia. Eso debe ser considerado como tóxico o no tóxico. Yo creo que debe ser considerado como tóxico porque no es admisible, y la Constitución de Chile dice que tenemos que vivir en un ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, yo creo que, desgraciadamente, cualquier cosa que afecte a las personas en su salud debe considerarse un ataque que proviene del medio ambiente y que es tóxico, obviamente, no es admisible. Entonces también se estarían vulnerando los derechos constitucionales. Doctor Enrique París, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora en 24 tarde. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos rápidamente a una pausa y ponga atención porque al regreso vamos a estar hablando de uno de los analgésicos más consumidos en nuestro país, el diclofenaco, que de acuerdo a un reciente estudio realizado en Dinamarca podría generar grave riesgo de problemas cardíacos. Volvemos con todos los detalles al regreso en 24 tarde. Tal como le anticipábamos, un estudio realizado en Dinamarca demostró que el uso prolongado de diclofenaco aumenta el riesgo de padecer problemas cardíacos. Y el tema es que es un medicamento muy consumido en nuestro país. Viviana Martínez nos entrega más información a esta hora. Viviana. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hay dos riesgos asociados según este estudio. Uno, el que ustedes decían, el uso prolongado. Y el otro, que se tome sin prescripción médica, es decir, sin saber si podemos tomarlo. Y es muy consumido especialmente entre las personas que hacen ejercicio y tienen dolores musculares. Queremos conversar de este tema junto a un especialista que nos acompaña a esta hora, el doctor Pablo Pedreros, cardiólogo de la Clínica Santa María. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Es tan riesgoso este diclofenaco que por lo demás, yo lo decía, está de moda, entre comillas, si podríamos decirlo así, entre las personas que hacen mucho ejercicio y es el segundo medicamento más vendido en Chile. Exactamente, mira, el diclofenaco es un antiinflamatorio que tiene su rango amplio de seguridad. No es un fármaco peligroso, no hay que ahondar tanto en eso, pero este fármaco tiende a producir ciertas descompensaciones y ciertos riesgos en determinado grupo de pacientes. Principalmente los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, como tiende a acumular o a producir acumulación de líquido a nivel renal, tiende a descompensar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes hipertensos tiende a subir la presión arterial o
tiende también a aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular o de infarto. Por lo tanto, en general, la idea es que pacientes que tienen riesgo cardiovascular, que tienen patología cardíaca, patología renal, vale la pena que consulten a su médico antes de consumir estos fármacos. O sea, no es llegar y tomarlo, no es que hice ejercicio y me dolió la musculatura y me tomo un diclofenaco sin preguntarle a nadie. Básicamente es eso. Claro, básicamente eso. Mira, este estudio es un estudio danés que en realidad se han hecho varios estudios europeos con respecto a esto. El hecho de dar remedio en Europa a los pacientes, se crea una especie de registro. Y ese registro es histórico durante toda la vida. Entonces, en estos estudios lo que se hace, se evalúa la cantidad de fármacos que se le da a los pacientes y se asocia esos fármacos en mayor cantidad que se dan a ciertos pacientes a la mayor probabilidad que tenga un paciente tener o un accidente vascular, o un infarto o descompensación en insuficiencia cardíaca. Y se ve que existe esta asociación entre la mayor cantidad de uso de fármacos y la mayor probabilidad de descompensaciones cardiovasculares. Usted nos explicaba la prescripción, ¿no? O sea, hay que consultar al médico qué medicamento puedo tomar antes de ingerirlo. Y lo otro que decía Mauricio en el estudio es lo prolongado del medicamento, porque si lo empiezo a tomar todos los días, también me genera un efecto. Exactamente, mira, acá lo principal es que en primer lugar, saber que el diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno son fármacos seguros. Uno los puede utilizar. El problema es, por un lado, si yo tengo una enfermedad cardiovascular, hay que evitar el uso sin prescripción médica, y lo otro, evitar el uso prolongado de este tipo de fármacos, porque se sabe que el uso prolongado va a causar no solamente falla a nivel cardíaco o aumento de la presión arterial, sino que puede causar daño renal, que puede ser de repente hasta irreparable. Por lo tanto, básicamente este estudio lleva a que uno tiene que tener claro que si voy a estar tomando medicamentos antiinflamatorios permanentemente, estoy sujeto a un mayor riesgo. Alguien se podría preguntar en la casa, doctora, a esta hora, ¿qué pasa con el diclofenaco sódico que es en gel? Porque estamos hablando de ingerir la pastilla, ¿verdad? Pero también está esta otra alternativa cuando uno se hace una friega, como decimos coloquialmente, que me imagino que los efectos y la forma en que actúa en el cuerpo es muy distinta. Claro, el nivel de absorción va a ser mucho menor, por lo tanto un fármaco que es mucho más seguro. Ahora, en general, todos estos fármacos hay que tener un cuidado de no abusar de ellos más de una semana, no utilizarlo más de una semana, porque más de una semana generalmente va a tener mayor problema. Esto tiene mucho que ver con las enzimas, las enzimas que actúan a nivel corporal. Por ejemplo, estos fármacos inhiben la protección gástrica. Y entonces, no solamente a nivel cardíaco pueden producir daño, sino que si yo estoy utilizando diclofenaco, como este estudio, el ibuprofeno, el ketoprofeno, voy a terminar disminuyendo la protección gástrica, aumentando la acidez a nivel gástrico y aumenta la probabilidad de tener úlcera. También disminuye la protección a nivel vascular y yo voy a tener mayor probabilidad de tener infarto o mayor probabilidad de tener accidentes vasculares. Entonces, en ese sentido, más de 5 días, más de 7 días en un paciente sano, yo preferiría no usarlo. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene hipertensión arterial o tiene patología cardíaca o patología renal, de frente no utilizarlo, salvo que el médico establecidamente diga tal cantidad de días hay que usar ese remedio. Pasa con los antibióticos que si uno los empieza a tomar muy seguido, muy indiscriminadamente, uno genera resistencia y terminan no haciendo efecto. Pasa lo mismo con el diclofenaco, con el ketoprofeno, si los empiezo a tomar cada vez que hago ejercicio, cada vez que tengo un dolor muscular, ¿me van a dejar de hacer efecto o no? No, mira, por lo general estos fármacos siempre van a tener efecto porque actúan sobre una enzima que es una enzima inducible, que es la COX-2. Y esa enzima generalmente está en bajo nivel y si yo tengo una dolencia, no sé, una contusión, una fractura, aumenta la cantidad de COX-2 y yo lo inhibo con esos fármacos. Ahí anda bastante bien porque yo estoy utilizando el fármaco para inhibir la COX-2, que es la ciclooxigenasa 2, que es la inducible, y de esa manera yo disminuyo la inflamación. Puedo disminuir la fiebre, puedo disminuir el dolor, puedo disminuir la inflamación. El tema es que hay gente y hay patologías que requieren fármacos de estarlo usando de forma continua. Y ahí está el problema cuando de forma continua no solamente van a actuar a este nivel, sino que empiezan a actuar en global a otro nivel y empiezan a generar estos daños. Y ahora me imagino, doctor, que no solo por tener un dolor muscular me tengo que automedicar, ¿no? Yo creo que también va de la mano con qué tan prolongado es, qué tan intenso es el estado físico de la persona. Sí, exactamente. Mira, la verdad que acá en Chile, no solamente con el tema de los antiinflamatorios, existe como la moda de automedicarse.
Y como bien decíamos nosotros, en general gente que va a correr, a trotar, dice, antes de que me duela me voy a tomar un remedio, antes que me pase esto me voy a tomar un remedio como para prevenir. Esas prevenciones, entre comillas, pueden ser mucho más dañinas que el objetivo que yo estoy buscando tomando un remedio. Así que vale la pena cuidarse. O sea, haciendo un resumen, no es que el medicamento sea malo ni que tengamos que alarmarnos cuando efectivamente hay una dolencia y efectivamente está recetado, sino el riesgo está en las personas que están con patologías de base, que tal vez no lo saben y que lo están tomando indiscriminadamente. Exactamente. Sí, mira, los estudios de causalidad están hechos hace mucho tiempo y se sabe que estos fármacos son seguros, pero si uno abusa de ellos, abusa en cuanto a la cantidad de gramos de medicamento o la cantidad de periodos del medicamento, van a ser dañinos. Eso se sabe hace harto tiempo con todos estos estudios, pero también sabemos que estos fármacos son seguros para usarlos. O sea, se pueden usar, pero con precaución. Esa es la idea. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pablo Pedreros, cardiólogo de la Clínica Santa María, aclarándonos estas dudas porque hartas alertas se habían encendido. Hay que tener muchísima precaución, no es llegar y tomar cualquier medicamento, no cualquiera de nosotros puede tomar diclofenaco, así es que para estar ahí atentos a no automedicarse por los riesgos que implica. Muy bien, muchísimas gracias Viviana, también al doctor por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos de inmediato a revisar la información internacional de esta jornada y estamos con Sebastián Valdés. Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, buen día. Partimos revisando lo que ha pasado allá en Japón con el paso del tifón Jebi, que como sabemos ya dejó varios fallecidos. Actualizamos la cifra. Ya son 11 las víctimas fatales a causa de este tifón y además son cerca de 600 los heridos. Generó, como sabemos, caos en el aeropuerto de Kansai, que es un aeropuerto muy importante, el tercero más ocupado de Japón. De hecho, durante este año más o menos ha recibido cerca de 25 millones de personas. Ahí vemos también la fuerza de los vientos que llegaron hasta los 220 kilómetros por hora en su periferia y entre 160 y 190 kilómetros por hora en su centro. Fueron capaces incluso de volcar camiones y también hasta de empujar a este barco cisterna contra el puente que une, de hecho, el aeropuerto de Kansai con el resto del país, y es por esa razón por la que muchas personas también quedaron atrapadas. Cerca de 3.000 pasajeros no pudieron abordar sus vuelos y tampoco regresar a sus hogares por cerca de más o menos unas 18 horas a causa de la fuerza del tifón. Este es uno de los aeropuertos más transitados de Japón, el que está más cerca de la ciudad de Osaka, que es una de las más importantes y pobladas también del país, y está construido sobre una isla artificial. Era parte del mar, se rellenó y por lo mismo está prácticamente un par de metros nada más sobre el nivel del mar, y producto de este tifón, las pistas, como veíamos en algunas de las imágenes, quedan totalmente inundadas y estaba revisando por un par de días, no va a haber ahí posibilidad de tránsito aéreo. Exactamente, Mauricio. Y además dijeron que ya desde probablemente el día de mañana, 6 de septiembre recién, podría reabrir el puente completamente, pero podrían incluso demorarse mucho más tiempo, a pesar de que sí sabemos que son muy eficientes los japoneses para reparar situaciones que, bueno, ocurren como esta. Dijeron que podrían demorarse más también en reabrir el puente completamente, porque solamente pudieron utilizar la parte que no se vio afectada por el choque de este barco petrolero. Claro, y porque el nivel del agua era de por lo menos 2 metros y medio en ese sector. Entonces hay un tema que es esperar que el agua baje para poder también retomar la normalidad y recién evaluar los daños que ha dejado al interior del aeropuerto, donde recordemos hubo unas 5.000 personas que tuvieron que ser rescatadas porque habían quedado atrapadas. Exactamente, André. Y además, a pesar de que, claro, es el 21º tifón que pasa por Asia durante esta temporada y el más potente en 25 años en Japón, no dejó tantos fallecidos como otros, que fue, por ejemplo, en el año 2013 o 2011, donde murieron 40 y 80 personas aproximadamente. Así que realmente fue una cifra menor a las anteriores en el paso del tifón Jebi. Seguimos y los invito a revisar la imagen global, que es muy impactante, la de esta jornada. Sí, estamos viendo imágenes de la caída de la Torre Norte del World Trade Center, esto el 2001, un 11 de septiembre. Hace ya casi 17 años se revelaron estas imágenes inéditas, nunca antes vistas, y además en alta definición, que fueron registradas por un camarógrafo de la cadena CBS. Ya cuentan con casi más de 2 millones de visitas aproximadamente en YouTube, que fue donde fueron subidas, y muestran los momentos
posteriores, segundos y minutos posteriores a este atentado terrorista al World Trade Center de la ciudad de Nueva York, allá en Estados Unidos. El registro muestra, por ejemplo, esa caída de la Torre Norte. También la conversación que tiene el periodista con este hombre de 69 años que dice: me salvé por poco, tengo 69 años, pero todavía puedo correr. Las personas desesperadas también escapando de la nube de polvo que de hecho finalmente manda la imagen a negro porque tapa el lente de la cámara. La gente con luxaciones, con huesos rotos también sufriendo en plena calle y siendo atendidos por los servicios de emergencia en los minutos posteriores a este atentado terrorista que quedó en la retina de todo el mundo. Y de hecho estaba también Mauricio ahí transmitiendo aquello, me recuerdo, y en su momento estaba la duda si era un accidente o no lo era, y finalmente ya se quedaba claro que era un atentado terrorista. Con el segundo avión ya. Exactamente. No deja de sorprender que 17 años después sigan apareciendo imágenes que no han sido vistas por el público. En este caso, de hecho, el camarógrafo, entiendo, ya no trabaja en la cadena, sino que está retirado, pero ha logrado lo que llamamos en televisión el material en bruto, o sea, material sin editar, sin cortes, y que lo ha compartido justamente a través de las redes sociales como parte de la importancia también de la memoria, ¿no? El recuerdo. A propósito del debate que teníamos hace un tiempo acá en Chile, la importancia que más allá del contexto la gente siga teniendo presente, digamos, la brutalidad de un ataque de esta naturaleza. Exactamente. Más de media hora más o menos de video y realmente imágenes completamente en alta definición fueron restauradas y también el audio, su calidad fue mejorada para que así pudieran conocer mucho más de cerca los momentos posteriores a este tan traumático atentado para Estados Unidos. Seguimos en ese país con la descripción que hizo un periodista de investigación que se llama Bob Woodward, muy prestigioso, 2 veces ganador del premio Pulitzer de periodismo, y que describe a la Casa Blanca del presidente Donald Trump como un manicomio. Dice que, en extractos que pudo obtener el Washington Post antes de la publicación de este libro, que incluso los asesores del presidente Trump le esconden documentación para evitar que él la firme y así pueda generar una decisión mala o incluso una catástrofe mundial. En algunos párrafos se describen, por ejemplo, lo que ocurrió luego de este ataque químico que fue atribuido al presidente sirio Bashar al-Assad allá en Idlib, y que el presidente Trump dijo: maldito, hay que matarlo, inmediatamente entremos, mandemos al ejército para asesinarlo. Y que el secretario de Defensa, Jim Mattis, por supuesto que no acató la orden, calmó a todo el mundo y no le informó al presidente de que no le iba a acatar porque eso habría generado una guerra también en una área que ya está completamente colapsada con distintos conflictos bélicos allá en Medio Oriente. Sí, recordemos, perdón, Sebastián, que a quien vemos en imágenes, el periodista Bob Woodward es uno de los más reconocidos, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Él, además de ganar muchos premios Pulitzer, los premios a lo mejor del periodismo, fue junto a Carl Bernstein el que gatilló el escándalo Watergate, que terminó con la salida del presidente Nixon, ¿no? Y ahora estrena este libro al que le ha puesto como título Fear, que significa miedo, y es eso lo que él está diciendo que hay en la Casa Blanca: miedo al actuar y al reaccionar a Donald Trump, que hoy día nuevamente a través de redes sociales ha tratado de desacreditar a quien sigue siendo uno de los periodistas más respetados en Estados Unidos. Exactamente. Un periodista que tiene mucho prestigio, y es por eso que este libro realmente es el más delicado que le ha tocado enfrentar a la Casa Blanca. El anterior, Fire and Fury, que lo había hecho otro comunicador, sabíamos que tendía un poco a la exageración, pero en esta oportunidad, a pesar de que se trata de fuentes anónimas, por lo menos el prestigio de él permite entender que se acerca a la realidad. Describe al presidente Trump como infantil, también colérico y ignorante. Son algunos de los calificativos que aplica hacia el presidente. Que hacen otros funcionarios de él mismo, ¿no? Parte de su equipo de trabajo. E incluso, quizás una de las partes más relevantes es cuando él mismo sostiene una conversación telefónica, ahí estamos revisando. Y finalmente Donald Trump dice que él hubiese hablado feliz para el libro, pero que nadie le dijo que él estaba tratando de conversar con él. Claro, que no le llegó nunca la llamada, y de hecho finalmente igual le dice: estás haciendo un gran trabajo, como que le da apoyo en su carrera. Entonces por eso es que llama la atención también que ahora esté negando todo y diciendo que en realidad nada de lo que se cuenta en el libro es la verdad. Al final todo el gobierno en torno al presidente Trump se alineó y niegan todo. Jim Mattis niega las declaraciones que tienen que ver con las que él habría hecho cuando salía de las reuniones, donde decía que el presidente se comportaba, por ejemplo, como un niño de 5º o 6º básico, en el punto de que no tenía idea de lo que estaban conversando en las reuniones. Especialmente los temas internacionales. Exacto. Que dice que lo sorprendía el poco conocimiento
conocimiento que tenía de temas que eran básicos y que eran absolutamente relevantes para la seguridad mundial, como el conflicto de las Coreas, lo que estaba pasando en Siria, etcétera. Exactamente, el presidente decía que inmediatamente sacaran las tropas de Corea del Sur y que también sacaran estos escáneres que ellos tienen para poder registrar si es que sale un misil norcoreano, y le dijeron que no era imposible hacerlo porque si lo hacían se podía provocar una tercera guerra mundial. Era necesario tener esas tropas para disuadir al régimen norcoreano de atacar en cualquier momento. Así es que se titula, como tú decías, Mauricio, Miedo, Trump en la Casa Blanca. Este libro pronto va a salir y vamos a estar viendo cuáles son los entretelones que cuenta del interior de la residencia presidencial del magnate. Vamos ahora hasta el Reino Unido. Vemos las fotos de 2 sospechosos de haber perpetrado este ataque con el agente neurotóxico Novichok contra el ex espía ruso Sergei Skripal y también su hija Yulia. Se trata de estos 2 rusos que, según el gobierno británico, son agentes de la inteligencia militar de Rusia. Fueron identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, aunque la policía antiterrorista dice que es muy probable que estos nombres sean falsos. Emitieron una orden de detención europea contra estos 2 hombres y inmediatamente Rusia reaccionó. La Cancillería dijo que no le sonaban para nada ni los rostros ni tampoco los nombres de estas personas. La Fiscalía británica imputó a estos 2 hombres que estamos viendo en pantalla con 3 cargos. Conspiración para cometer asesinato contra Sergei Skripal, su hija Yulia, y también contra el policía que los atendió cuando estaban en el suelo y que resultó de hecho intoxicado con esta sustancia que solo se producía en la Unión Soviética, y además con los delitos de posesión del agente Novichok. Sigue cambiando el caso de la actriz italiana Asia Argento, que fue, como sabemos, acusada de abusar sexualmente de este joven cuando era menor de edad, el actor Jimmy Bennett. Ahora habló ella, pero a través de su abogado, y dijo que él tenía suerte, este joven, de no haber sido acusado y demandado por violación y por extorsión. Ella dijo que tenía unos mensajes de texto que le había mandado a algunos conocidos donde ella explicaba cómo se sintió después de tener sexo con este joven, que él saltó supuestamente excitado sobre ella, que ella no supo qué hacer cuando lo tenía encima y que finalmente se quedó inmóvil, y que tenía suerte entonces de que no lo hubiera demandado por agresión sexual. Dijo que se sintió extraña durante la relación y que no la disfrutó. El representante de Argento además dijo que la intención de este joven era sacarle dinero, y sobre todo después que se enteró de que ella estaba en una relación con el fallecido chef famoso Anthony Bourdain, quien fue finalmente el que llevó a cabo este pago de $380.000 para que él mantuviera el silencio sobre esta relación sexual, a pesar de que Anthony Bourdain consideraba que su novia no había hecho nada malo, que el sexo había sido consentido y que en ningún caso abusó de este joven. A pesar de que le ofrecieron $380.000, solo llegó a pagar $250.000. Vamos a revisar una noticia que todavía está en desarrollo en Estados Unidos. 10 pasajeros se sintieron enfermos en un vuelo de Emirates hacia la ciudad de Nueva York y ya están siendo tratados en la losa del aeropuerto y dentro del avión. De hecho, un comunicado que envió hace muy poco la aerolínea Emirates dijo que muy pronto ya iban a poder bajar de este avión que estuvo en cuarentena durante un largo rato. Se trataba de, eran 500 los pasajeros que viajaban en este Airbus A380 y inicialmente se habló de 100 pasajeros intoxicados, pero ya con el comunicado dijeron que eran solamente una decena de pasajeros. Están en este momento entonces todavía tratando a estas personas y medios estadounidenses barajaban la posibilidad de que se tratara tal vez de una intoxicación por un atentado terrorista, pero finalmente se ha descartado esa posibilidad. Cada vez suena con menos fuerza y se podría tratar entonces, dijo de hecho el vocero del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que se podría tratar de una intoxicación alimentaria o de un brote de alguna gripe que se pudieron haber contagiado los pasajeros durante una escala entre la ciudad de Emiratos Árabes y la Meca, que fue donde estaban ellos con un problema de gripe. Así es que esa es la información que se maneja por el momento, pero todavía se está desarrollando esta noticia. Seguimos en Estados Unidos, donde un hombre chocó varias veces su camioneta contra una filial del canal Fox News allá en la ciudad de Dallas, en Texas. Después de embestir varias veces su auto contra las paredes del edificio, se bajó del auto gritando
obscenidades y finalmente fue capturado y arrestado por la policía. Nadie resultó herido, solamente se llevaron un susto los periodistas, los comunicadores, los camarógrafos que estaban dentro del edificio, que estaban de hecho transmitiendo en vivo al momento de este ataque. Hasta el momento la policía no se ha referido al incidente, no sabemos cuáles son las motivaciones de este hombre, pero sí sabemos que Fox News es un canal muy conservador, que de hecho siempre apoya al presidente Donald Trump y de hecho el mismo presidente tuitea casi que al unísono con lo que están comentando en los programas matinales de este canal conservador. Se trata del edificio Fox 4, que está rodeado por estas paredes de concreto y también de vidrio que resultaron destruidas y vemos también varios papeles en el suelo que terminaron totalmente desparramados después de este incidente. Y vamos a ver lo que ha pasado en Francia. Ya inició el año escolar, como sabemos, en el hemisferio norte, tras las vacaciones de verano, y la vuelta al colegio se vive sin teléfonos celulares por una ley que fue aprobada finalmente por el Parlamento francés, que impide que se utilicen los celulares en la sala de clase y también durante los recreos. Esta nueva ley fue adoptada a finales de julio, es una de las promesas de campaña, de hecho, del presidente Emmanuel Macron. Se cumplió entonces y no permite que los niños hasta los 14 o 15 años usen los celulares en la sala o en los colegios. Eso sí, esta norma no impide traer los teléfonos hasta el colegio, pero sí utilizarlos. Y tiene como objetivo que ellos interactúen más entre ellos en el recreo y que también no se distraigan durante las clases. O sea, pueden llevarlos al colegio, incluso hay algunos colegios que van a poner algunos casilleros especiales para recibir los teléfonos, porque durante toda la jornada, incluidos los espacios recreativos, no van a tener ni una posibilidad de usar. Pueden llegar hasta la puerta del colegio, claro, pero no entrarlo. O sea, en el fondo la lógica de esto, y que fue el tema de campaña de Macron, era efectivamente que esto estaba incluso impidiendo que los niños se relacionaran entre ellos, claro, porque salían a los recreos, incluso en actividades deportivas, estaban todos pegados a la pantalla. Exactamente. Y esta medida ya después de los 14, 15 años, como podríamos decir ya la enseñanza media, o los college, como le dicen allá también en Francia, no es necesario aplicar la medida, no es una obligación, pero los colegios pueden escoger si la aplican o no. Los que apoyan la ley dicen que esto va a servir para que los niños se concentren más, conversen entre ellos, desarrollen otras habilidades y también hagan más ejercicio. Pero los que están en contra de la medida dicen que los colegios no tienen cómo implementarla, que no tienen todos estos casilleros, que van a tener que gastar dinero en este tipo de lugares para poder guardarlos y que realmente hay que ver una solución un poco más multidisciplinaria a este problema, de alguna forma incorporar los teléfonos celulares a las clases, porque son un implemento que ninguno de nosotros puede vivir sin él, lo tenemos en el bolsillo todo el día, lo usamos para comunicarnos instantáneamente. Así es que esas son por lo menos las dos opciones, un caso que también el mundo está mirando muy de cerca para ver cómo funciona este experimento y si es que va a resultar o no para que los niños pongan más atención y se relacionen más entre ellos. Sí, pues ya ha dado para toda una reflexión aquí también en nuestro país a propósito de ese tema. Así que muchísimas gracias, Sebastián, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a una muy breve pausa, ya regresamos con más aquí en 24 tarde. Vecinos de Quintero están indignados por nuevo episodio de intoxicación. Realizaron marcha pacífica y el Liceo Santa Filomena amaneció tomado. El gobierno restableció la alerta amarilla. 4 lesionados dejó este accidente de un microbús en Valparaíso. El conductor perdió el control de la máquina, volcó y aplastó a un colectivo e impactó a otros 2 vehículos menores. Alerta por consumo de diclofenaco. Un estudio asegura que el consumo prolongado de este medicamento podría aumentar el riesgo de problemas cardíacos. Bueno, y fue detenido un delincuente que robaba y asaltaba a reconocidas cafeterías. El ladrón amarraba a sus víctimas con cordones. Vamos de inmediato con Fabián Collao, que nos entrega más detalles. Fabián. Exactamente, Mauricio, Andrea, muy buenas tardes nuevamente. Se trata de unas impactantes imágenes de cámaras de seguridad que ustedes pueden observar, donde un delincuente privilegiaba diferentes locales comerciales del centro de Santiago, principalmente los que están en la calle Huérfanos. Es en ese lugar donde ingresaba a cafeterías como Starbucks, que es precisamente a las imágenes que corresponden y que ustedes están viendo en pantalla, donde este delincuente actuaba de manera muy violenta.
qué es lo que quería este antisocial, robar principalmente teléfonos móviles, además de todas las pertenencias personales de los trabajadores. De hecho, ingresaba a estas tiendas muy temprano. ¿Con qué fin? Que no hubiera tantos clientes al interior de este tipo de tiendas y así poder pasar lo más desapercibido posible. No tan solo en esta cafetería, sino que también en algunos otros locales de comida rápida. También este delincuente actuaba de manera similar, que es como ustedes están viendo en pantalla. Incluso lo que llama la atención es que actuaba con violencia a una de las trabajadoras de estos locales, incluso las tiró del pelo al suelo con el fin de que no pusiera resistencia en ningún minuto y así quitar todas las especies de valor. A raíz de esta misma situación es que Carabineros estuvo realizando algunos trabajos para poder identificar a este sujeto. Lo venían siguiendo hace algún tiempo específicamente y este, que fue el último delito que cometió, fue clave para que la sección investigadora policial de la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros lo lograra identificar y verificar de que estaba cumpliendo una condena de más de 10 años de cárcel por diferentes tipos de asalto y estaba en libertad, con ese beneficio. Él lo había solicitado, había sido aprobado por la respectiva corte, pero en definitiva era para cometer más delitos como los 6 que se le asocian hasta este minuto. Entonces quedó detenido y se encuentra en estos minutos en prisión preventiva. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó Carabineros al respecto. Estuvo recluido 10 años por el delito de robo con intimidación y desde el mes de mayo contaba con el beneficio de la salida, estaba con firma quincenal. Por lo tanto, es una persona que estaba, digamos, acostumbrada a este tipo de ilícitos. Por lo tanto, él manejaba un poco las técnicas. Por lo tanto, cuando ingresaba a los locales comerciales lo hacía de alguna manera con algunas técnicas de disfraz, se teñía el pelo y una vez que ingresaba amarraba con los cordones los zapatos a las víctimas de manera tal de permitir que él pudiese trabajar tranquilamente, por decirlo de alguna manera, en el interior de los locales comerciales donde sustraía particularmente la recaudación de la misma tienda. Claudio Castro Parragués, de 50 años, es este delincuente que ustedes veían en pantalla que actuaba con mucha violencia. Y acá lo que Carabineros buscó configurar cuando inició esta investigación es poder ver el patrón común de cómo actuaba este sujeto, amarrando, como decía Carabineros, con los cordones de las zapatillas a las personas, también tirando al suelo a las mujeres con mucha violencia. Es así como se pudieron acreditar al menos estos 6 delitos, porque podrían ser mucho más lo que habría actuado en el centro de Santiago, donde era el lugar predilecto para este delincuente que ustedes veían en pantalla. Nosotros revisamos más información, nos trasladamos a la comuna de Maipú, una situación gravísima que ocurrió durante las últimas horas en este local de comida rápida que está ubicada en la avenida Loerrázuriz. Estaban atendiendo normalmente público. Es en ese minuto que llegan 4 a 5 delincuentes, los cuales solicitaron un completo, algo para comer. Es en ese minuto cuando estaban pagando, cuando abren la caja registradora, que se identifican como antisociales. Inmediatamente sacan armas de fuego y ante los trabajadores, los cuales opusieron resistencia, inmediatamente comenzaron a disparar estas armas de fuego. Imagínense que una mujer, una trabajadora de 56 años, terminó baleada por estos delincuentes. Se le llegó un impacto en las costillas y también en una de sus piernas. Por eso quedó muy herida y ante los gritos de auxilio y además de los disparos, salió el dueño del local comercial, quien tenía un arma de fuego debidamente inscrita y por eso, como la podía utilizar al interior de su local comercial, disparó. Pero más de 12 ocasiones en contra de estos delincuentes. Un balazo le llegó en la cabeza a uno de los antisociales de 50 años, mientras que uno de 17 que intentaba arrancar también le llegó un impacto de bala en su espalda, los cuales quedaron detenidos. Fueron todos derivados hasta el Hospital El Carmen de la comuna, donde se pudo diagnosticar que la trabajadora y este adulto de 50 años quienes fueron baleados están con riesgo vital, debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras que el menor de 17 años se encuentra fuera de riesgo vital, según lo confirmado por este centro asistencial de la comuna de Maipú. Carabineros estuvo realizando diversos trabajos con el fin de poder encontrar las pericias necesarias para esclarecer estos hechos. Hasta el minuto no tendría responsabilidad el dueño local comercial quien percutó estos disparos. Estaría acreditada la legítima defensa, por eso que quedó en libertad mientras finalizan las pericias por parte del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada. Revisamos algunas declaraciones que tenemos de Carabineros y también de algunos testigos respecto a este gravísimo hecho que ocurrió durante las últimas horas en Maipú. Dejaron todo el local aliado, lleno de hoyos, todo destruido.
está todo destruido. Ellos mismos se dispararon, los tipos, el que iba a salir, pues porque justo íbamos a cerrar, estaban cerrando, entonces la puerta estaba abierta. Entonces el tipo que iba a arrancar, el que cayó estaba herido, uno de los delincuentes. El propietario del local repele el accionar de estos antisociales y procede a hacer uso de su arma de fuego debidamente inscrita. Tenemos una víctima, una trabajadora adulta, se encuentra hospitalizada con riesgo vital. Los gallos venían con las pistolas en la mano, entonces los chicos al parecer vieron, ellos miraron de adentro, los vieron de acá y ahí ellos se agacharon, empezaron a gritar y los tipos corrieron y se fueron al local de al frente. Según lo que nos contaron, le pagaron al caballero, el que está en la caja, le pagaron con 10.000 pesos, con 2.000 pesos, y cuando abrió la caja, ahí se metieron al tiro. La señora lo único que hizo es hacer esto, no alcanzó a nada y le dispararon al tiro. Se entraron disparando así a quemarropa. Y después cuando venían para acá disparaban para todos lados. Sigue acreditada la legítima defensa por parte del dueño de este local comercial, mientras que vamos a estar muy atentos principalmente de la salud de esta trabajadora de 56 años, quien lamentablemente se está debatiendo entre la vida y la muerte por defender su trabajo. Mauricio Andrea. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Y ya estamos con Andrés Vial y la información de tu bolsillo. Andrea Aristi. ¿Cómo estás? Mauricio Bustamante. Hay harta información económica. A ver. El Congreso la Cámara de Diputados acaba de aprobar el salario mínimo. Ahora deberá pasar al Senado. Se espera que el día de hoy, a más tardar mañana, ya el salario mínimo sea ley. O sea, que se reajuste inmediatamente a 288.000, en marzo llegue a 301.000 y los siguientes reajustes se vuelva a negociar en agosto del 2020. Eso es lo primero. Hoy día el dólar, ayer había cerrado, había cursado los 695, hoy día cerró en 688. O sea, bajó un poquito respecto al día de ayer, se está calmando el mercado. Y hoy día también el Banco Central entregó cifras de crecimiento y el famoso IPOM, esta radiografía de la economía nacional. Vamos con lo primero, con el crecimiento, el IMASEC. Con la primera gráfica, señor director, la pasamos a revisar a continuación. El crecimiento del mes de julio. Ya se preveía que iba a ser un crecimiento un poquito más apretado que el primer semestre, que promediamos 4,8%, el mejor primer semestre en 6 años. Bueno, fue un 3,3%. Se había dicho que el segundo semestre, no solamente julio, el segundo semestre iba a ser más moderado. ¿Por qué? Porque la base de comparación el año pasado era más generosa. Claro. El primer semestre de este año, la base de comparación fue más bajita el año pasado. El año pasado, el primer semestre, anduvimos muy mal, crecimos 0,6%. Repuntamos el segundo semestre. Ahora nos estamos comparando con el segundo semestre del año pasado, que estuvo mejor. 3,3% en julio, 2,1% la caída de la minería. La minería marcó sobre todo con el tema del cobre, el precio del cobre que ha caído más de un 20% este año. Marca esos números. 3,8% sube la no minería. Esto es muy importante, el comercio, servicios, muchos sectores que están empujando el carro, no solamente Chile vive de minería. Lo decíamos, hoy día el Banco Central entregó su famoso IPOM. El informe de política monetaria es una radiografía de cómo le está yendo la economía y cómo le va a ir, perspectivas de cómo le va a ir la economía en los próximos meses. Vamos con la siguiente gráfica y estos números sí que son positivos. ¿Por qué? Porque estos números los entrega el Banco Central cada 3 meses, este IPOM. En junio había dicho que la economía este año iba a crecer desde 3,25 hasta máximo un 4%. Ahora está diciendo en el mes de septiembre que el desde sube, o sea, el piso está más arriba, 4%, y el techo también está más arriba, hasta un 4,5% podría crecer nuestra economía durante este año. Es una buena noticia que las perspectivas del Banco Central para nuestra economía sean mejores. Vamos con la última gráfica que hemos preparado porque hay otros números que entregó el Banco Central que dibujan una sonrisa a los economistas y a los chilenos en general, que se ven perspectivas de una economía mejor. Este número yo creo que es el más importante, sobre todo que se traduce en empleos. La inversión va a subir en promedio, según el Banco Central, un 5% este año. Llevábamos 4 años consecutivos con la inversión cayendo. Este es el número fundamental para la economía. Porque recordemos que en la medida que se invierte, se pueden generar empresas o ampliar empresas y eso se generan puestos de trabajo, se genera riqueza, exactamente. El cobre va a promediar este año 2,95 según el Banco Central. Hoy día está en torno a los 2,65, 2,66. Estamos lejanos del promedio que pronostica el Banco Central, aunque el promedio del año todavía está sobre 3. Tuvimos un primer semestre muy positivo. Ahora los últimos meses, junio y julio, han sido negativos. Y la inflación este año, entonces el costo de la vida, lo que usted paga por los productos, claro, ¿cómo va en el almacén, subiendo, en el ¿no? supermercado,
Un 3%. Este es el número, Andrea, aunque no lo crea, este es el número sano para la economía. Que la economía, que la inflación crezca un 3%, los precios crezcan un 3% es lo recomendable. Usted me dirá, ¿está equivocado este hombre? Porque lo ideal es que los precios no suban. No, porque cuando los precios no suben quiere decir que la economía se enfrió. No, y más todavía viendo lo que está ocurriendo en la región, particularmente en Argentina. Uno cruza la cordillera y la situación, sobre todo en inflación, estamos hablando del orden de 40%, 50%, aquí un 3% anual. O sea, es un número moderado y habla de una economía que es estable. Números moderados respecto al primer semestre. Escuchemos al ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Son crecimientos más moderados, por supuesto que son crecimientos algo menores a los que vimos en el primer semestre, pero como ustedes saben, siempre dijimos que los crecimientos se iban a moderar, y es lo que estamos viendo. Ya lo decía el ministro de Hacienda, números que están más moderados respecto a lo que fue el año pasado, se esperaba, y Felipe Larraín también se queda con lo positivo que fue este IPOM. Estábamos conversando ayer de Argentina, los efectos de Argentina en nuestro país. Un equipo de 24 horas cruzó la cordillera, está tomando in situ, en terreno, la temperatura de lo que está pasando en Argentina, una situación complicada ahí en la nación trasandina. Las medidas que anunció Mauricio Macri hace algunos días, reducir de 22 a 10 los ministerios, un apriete económico. Ahí está un colega de 24 horas, se está acompañando, haciendo un completo reporteo. Joaquín Aravena, tomamos contacto con él. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, hemos llegado hasta Buenos Aires para palpar en terreno, para tomarle el pulso a la situación económica crítica que se está viviendo por estos días acá en la Argentina. Estamos a un costado, a mi espalda ven el Ministerio de Salud, el emblemático edificio de la avenida 9 de Julio con el rostro de Evita Perón en su frontis. Hasta acá han llegado cientos de manifestantes, funcionarios del Ministerio de Salud, uno de los estamentos del Estado, del gobierno, que ha sido reducido o fusionado con la Secretaría. Ha sido transformado en Secretaría como medida contingente por parte del presidente de la República, Mauricio Macri, debido a la situación bastante crítica en lo que tiene que ver con lo económico que está viviendo el país, una inflación bastante alta, el precio del dólar por las nubes y un peso argentino que se está devaluando día a día. Ya hemos podido conversar con algunas personas en la calle, nos cuentan que ya no le da sencillamente para llegar ni siquiera a mitad de mes. Esto sin duda también va a repercutir de alguna forma, y lo hemos visto en las ediciones anteriores de 24 horas en algunas notas que hemos estado preparando, también en el bolsillo chileno para quienes vengan también de visita acá a la ciudad de Buenos Aires. Pasemos a escuchar algunas de las impresiones que hemos captado durante esta manifestación este mediodía aquí en Buenos Aires. Ya no existe, no llegamos a fin de mes, no llegamos al día número 5. Claramente no nos alcanza para el plato del día, claramente, y estamos luchando por eso, por no al vaciamiento, no quedarnos sin trabajo. Por nuestro querido presidente que no sabe manejar un país. Parte de las impresiones de cómo lo están viviendo acá en la Argentina, acá en Buenos Aires, al menos los funcionarios estatales, sin duda, como decíamos, también esto va a repercutir al bolsillo chileno, nos va a convenir cada vez más a medida que la crisis se acentúe. Lamentablemente para los argentinos le favorece al chileno venir acá a Buenos Aires, a distintos puntos de la Argentina, del país vecino. Sin duda un completo informe, la edición central de 24 horas respecto a lo que se está viviendo, la situación económica que por estos días afecta y también la política que afecta acá a la Argentina. Gracias, Joaquín Aravena. Esa manifestación, lo que vemos, es parte de la reducción de ministerios, afecta al Ministerio de Salud de 22 a 10. Bastante drástico lo que está sucediendo en Argentina. Esta noche en 24 horas central un completo informe de Joaquín Aravena, nuestro enviado especial ahí a la Nación Trasandina. De todas maneras. Gracias, Andrés, que estás muy bien. Buenas tardes. Nosotros vamos a una muy breve pausa. Ya estamos de regreso con más aquí en 24 tardes. ...24 horas Deportes. Muy bien, estamos de regreso, listos para hablar de deporte y algo más vinculado al deporte. Sí, estábamos de hecho revisando la última información que llega desde Japón, donde se informa de un sismo que preliminarmente sería de una magnitud bastante importante, 6.7 se está diciendo en la escala de Richter, y que se habría sentido donde está la selección chilena, Pablo Ramos, en Sapporo. En la ciudad de Sapporo, en Japón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una movida noche para la concentración nacional en ese país, esperando el partido de este día viernes a las 7 de la mañana, hora chilena, frente a la selección local.
son 12 horas de diferencia con Japón, específicamente con la ciudad de Sapporo. Son las 3:19 de la mañana de la madrugada en este minuto. Y aparte de esta preocupación, que quizás puede resultar algo normal para nosotros los chilenos, una de las principales preocupaciones para el técnico Reinaldo Rueda es la supuesta lesión de Arturo Vidal, que encendió las alarmas hoy en lo que fue su primera práctica con la Roja, porque tras realizar un suave entrenamiento en trabajos preferentemente en el gimnasio, el volante se habría resentido de su lesión en la rodilla derecha, en la cual fue operada hace cerca de 4 o 5 meses. Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial, ni por parte de la ANFP, ni por el cuerpo médico de la selección. Lo que sí se sabe es que el Rey Arturo en la jornada de hoy no entrenó a la par de sus compañeros, sino que realizó trabajos en el gimnasio junto a Enzo Rocco y Guillermo Maripán, bajo las órdenes del staff técnico de La Roja, en su penúltima práctica antes del partido de este viernes a las 7 de la mañana frente a Japón, el primer encuentro de esta gira por Asia, porque después el martes van a enfrentar a las 8 de la mañana, hora chilena, a Corea del Sur. Estaremos pendientes de la lesión del Rey Arturo, si es que es así, se confirma. Si no, de lo contrario, incluso podría estar jugando el día viernes frente a Japón, aunque no los 90 minutos, tal como especificó el mismo volante del Barcelona. En tanto, un ex seleccionado chileno, Mauricio Pinilla, recibió otro portonazo, porque cuando se pensaba que el ex delantero de la U iba a fichar en el Atlas de México, este club sorprendió a todos al anunciar a través de un comunicado que no procederían a ficharlo. El club azteca sostuvo que por razones ajenas a su institución no fue posible continuar con las negociaciones. Esto tiene principalmente relación al problema contractual y legal que está viviendo Mauricio Pinilla con la Universidad de Chile, y eso habría dificultado las negociaciones con el Atlas de México, que también tendría un ex Universidad de Chile prontamente en el club. Ángel Guillermo Hoyos suena como posible técnico para este equipo mexicano. Bueno, y en un hecho poco habitual para un futbolista de repercusión mundial como Alexis Sánchez, hoy a través de sus redes sociales confirmó el fin de su relación con la actriz Maite Rodríguez. Primero, Alexis, a través de un video en una historia de Instagram donde tenía este mensaje dedicado a su expareja que decía específicamente: te deseo lo mejor del mundo, fue hermoso haberte conocido y compartir momentos lindos contigo, pero decidimos que cada uno siga su propio camino para buscar nuestros sueños. Pon unos perritos ahí, ¿no? Claro, seguramente el cariño por los perros era alguna de las cosas que los unían a los dos. Después este mensaje sigue con lo siguiente: no suelo hacer esto, pero pido respeto a todos los que hablan sin saber para hacer daño, porque detrás de todo hay familia y niños. Respeto. Esto también se suma al mensaje que subió Maite Rodríguez en su cuenta de Instagram. Claro, ahí está. Hace ya un tiempo y con mucho amor y respeto decidimos terminar nuestra relación con su expareja en este minuto, Alexis Sánchez. Algo muy, muy poco habitual para un futbolista como Alexis, que también se ha caracterizado durante toda su carrera por tratar de no visualizar su vida privada, a diferencia de cómo lo hacen otros deportistas, y él ahora se enfoca solamente en lo que queda ahora en los próximos días para el regreso de la Premier League con el Manchester United, porque no está junto a la selección chilena en Japón, en Sapporo, donde, tal como contaban Andrea, Mauricio, hace instantes hubo un sismo. Exacto, que afectó a la concentración chilena. La información, de hecho, hay imagen en directo de la televisión japonesa, NHK, que da cuenta entonces de este sismo de magnitud 6.7. Es la isla de Hokkaido, que es la más al norte del archipiélago, y que es justamente donde se encuentra la ciudad de Sapporo, donde va a jugar Chile y donde ya se encuentran los seleccionados. Sí, mira, si podemos ver la imagen a pantalla completa de la televisión japonesa, es un sistema que hemos hablado muchas veces acá, un sistema automático. Incluso los televisores se prenden de forma remota, aunque son allá las 3:30 de la mañana, y ustedes pueden ver inmediato el mapa y la cruz marca el epicentro.
y se ha sentido incluso con magnitud mayor a 6, muy cerca de la ciudad de Sapporo. La ciudad de Sapporo está marcado entre los grados 5 y 6 y es ese lugar donde está justamente la selección chilena de fútbol. Y ahí da cuenta entonces de cómo se percibió en los distintos lugares de la isla. La información oficial ya que se entrega es preliminar de todas maneras, eso puede modificarse en los próximos minutos, pero que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, bastante superficial, y que fue a las 18:07, pero bueno, eso es 3 de la tarde, o sea, son 3 de la tarde, 7 minutos en Chile, 3 de la madrugada, 7 minutos en Japón. Exactamente, esa es la información que se va entregando a esta hora, así que un buen susto que se tienen que haber llevado a los seleccionados chilenos con este movimiento. Vamos a estar muy atentos a ver cuáles son las reacciones. Si no es el tifón, el una u temblor. otra. Ojalá que el partido esté movido también en la cancha, que sea entretenido y con triunfo para la Y selección favorable chilena. para Chile, ¿no? Bien, Pablo Ramos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Pablo. Chao. Ya volvemos con más noticias. Bien, comenzamos ya a despedir esta edición de 24 tarde. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Así es. Hay más, por supuesto, en nuestras diferentes plataformas, especialmente atentos a lo que sigue ocurriendo en Japón. Es de madrugada ya en el lugar de concentración de la selección, donde hace algunos minutos se sintió este fuerte temblor, magnitud 6.7, según los últimos registros. Siguen las noticias en Canal 24 Horas. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.